Dice Juan capítulo 3, versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando, y todos van a él. Respondió Juan y dijo: Un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El domingo pasado ya empezamos la predicación del estudio de este pasaje y recuerda la idea principal. La idea principal de este texto nos dice que el recelo orgulloso de los discípulos de Juan por el cada vez más protagonismo de Cristo nos muestra que Juan les enseña que ningún hombre que sirve al Señor merece gloria, ya que es un privilegio concedido por gracia. Les enseña que Cristo es sobre todo hombre y les enseña que Él merece ser reconocido con fe y humildad. Así que el propósito de este pasaje es que los hombres, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, respondamos delante del señorío de Cristo con fe y humildad. El propósito es mostrarnos cuál es la verdadera respuesta adecuada que exalta a Cristo a la gloria que Él merece y que nos coloca a nosotros en la posición que nos corresponde. Porque el problema del ser humano es que nosotros nos elevamos a nosotros mismos en nuestra propia sabiduría y nuestra propia gloria, que al final es una vanagloria, una gloria que no vale nada, que no sirve. Eso es lo que los psicólogos de este mundo buscan, elevar la autoestima, pero ¿sabes qué pasa? Que el problema del hombre no es que tiene una autoestima baja, al contrario, tenemos una autoestima demasiado elevada. Nos consideramos superiores a lo que en realidad somos. Por consiguiente, hacemos a Dios menor de quien es. Y eso es lo que Romanos 1 nos presenta, una humanidad bajo la ira de Dios, porque nos hemos rebelado contra su gloria. Así que aquí, en este texto, Juan capítulo 3, del 22 al 36, encontramos dos enseñanzas fundamentales acerca de la humildad de un verdadero creyente ante el señorío de Cristo. El tema fundamental de este pasaje es el señorío de Cristo y cómo debemos responder ante Él. Mira cómo se dice ahí en el versículo 31. Recuerda que esto fue señalado el domingo pasado como el versículo clave. El que procede de arriba está por encima de todos. Eso es lo que Juan cree, lo que Juan sabe y lo que Juan enseña a sus discípulos que creen que Cristo no es el Señor. Creen que Cristo, Jesús, es un hombre influyente, un hombre importante, pero no tan importante como para hacerle sombra a ellos mismos. Así que aquí Juan enseña y corrige acerca de cuál debe ser la verdadera respuesta ante el señorío de Cristo. La única respuesta ante el señorío de Cristo es la humildad. Es un corazón humilde.
Y esto solamente puede suceder si has nacido de nuevo, como ha enseñado el pasaje anterior. Si no has nacido de nuevo, tu corazón va a responder con soberbia y orgullo. Si has nacido de nuevo, si Dios ha cambiado tu vida, ha cambiado tus deseos, ha cambiado tu corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne, ahora podrás considerar a Dios como quien es, con verdadera humildad. Así que aquí encontramos dos partes diferenciadas en este texto. Ya lo dijimos el domingo pasado, versículos 22 al 26, la discusión acerca del señorío de Cristo. La discusión acerca del señorío de Cristo. Versículos 22 al 26. La discusión acerca del señorío de Cristo lo que nos muestra es la actitud que tienen los discípulos de Juan. ¿Y cuál es la actitud? ¿Cómo podemos resumir la actitud o la respuesta ante el señorío de Cristo que se ve en los discípulos de Juan? La discusión acerca del señorío de Cristo lo que nos muestra es el orgullo. El orgullo. Un corazón orgulloso no va a reconocer a Cristo como quien es, el Señor. Y vemos la segunda parte de este pasaje, versículos 27 hasta el 36. Ahí Juan está respondiendo y encontramos la enseñanza acerca del señorío de Cristo. La verdadera enseñanza acerca del señorío de Cristo nos dice que la respuesta ante su señorío, su grandeza, su autoridad, su gloria, debe ser la humildad. Un corazón humilde, humillado, contrito de espíritu, el Señor no va a rechazar, ¿verdad? El Señor dijo en su palabra, el que se engrandezca será humillado. El que se humille será enaltecido. Y esa es la promesa que Dios da para aquellos que, habiendo obrado Dios en su corazón, se humillan, reconocen su posición delante de Dios y la grandeza del Señor Jesucristo. La discusión acerca del señorío de Cristo, el orgullo que mostraron los discípulos de Juan. Se nos ilustra en esta reacción de los discípulos de Juan el Bautizador que los hombres tenemos una reacción ante el señorío de Cristo de orgullo, ya sea por ser una persona inconversa que rechaza el señorío de Cristo continuamente, o ya sea un creyente que en momentos puntuales de su vida establece su propia autoridad, un orgullo que los creyentes aún todavía podemos ejercer en nuestra vida y que nos muestra que necesitamos ser santificados. La oración al Señor es que su palabra nos traiga este resultado: reconocer nuestra verdadera posición, nuestra realidad, ser humillados ante el señorío de Cristo. Eso tendrá que pasar por un arrepentimiento verdadero, por un arrepentimiento de reconocer nuestro orgullo, de las esferas de nuestra vida en las que nosotros estamos estableciendo nuestros deseos, nuestra opinión, nuestros gustos, nuestros placeres, que son contrarios a la autoridad de la palabra de Dios. Así que aquellos que están en esta situación de orgullo, lo encontramos ahí en el versículo 25, la discusión de los orgullosos. Mira lo que dice en el versículo 25. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Los orgullosos se caracterizan porque están discutiendo. Además, entran en la discusión con sus propios argumentos, una discusión que no desembocó en gozo por defender la palabra, sino en queja, ¿verdad? Ellos no discutieron acerca de la purificación gozosos de defender la enseñanza de Cristo, sino con queja, diciendo, ese Cristo nos está provocando que discutamos con otros judíos. En segundo lugar, versículo 26, vemos la queja de los orgullosos. La queja de los orgullosos. Mira el versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira. Y ya estudiamos la semana pasada que esa actitud, esa forma de venir a Juan, era una actitud de queja. Oye, Rabí, maestro, está pasando algo que no debería suceder y está afectando a nuestro ministerio. En tercer lugar, vemos el menosprecio de los orgullosos. Versículo 26. El que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio. Ellos menospreciaron a Cristo y ni siquiera lo llamaron por su nombre, sino aquel, ese, y los orgullosos estaban menospreciando a Cristo y su señorío. En cuarto lugar,
tenemos la envidia o vemos la envidia de los orgullosos. Versículo 26, la envidia de los orgullosos. Después de decir, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, dice, está bautizando. Oye, ¿qué importa que esté bautizando? Es más, él es el que tiene autoridad para bautizar. Recuerda que Jesús no bautizaba directamente, capítulo 4, versículos 1 y 2, nos dice que eran los discípulos los que bautizaban, no Jesús. Pero Jesús era el maestro de los que estaban bautizando y era conforme a la autoridad del maestro que se estaba bautizando. Pero estos discípulos de Juan tenían envidia porque Jesús estaba haciendo lo mismo que ellos. Así que el que es orgulloso tiene envidia de que otros estén haciendo lo mismo que ellos. Es más, no solamente tiene envidia, sino que responden con mentiras. Y esa es la quinta expresión del orgullo que vemos ahí. La mentira de los orgullosos. Mira que dice ahí en el versículo 26, ¿cómo termina? Está bautizando y dice, y todos van a él. ¿Todos van a él? No, no es verdad. Son unos exagerados. No todos van a él. No todo el mundo se bautizaba. Y no todos estaban yendo a ser bautizados a Cristo. Sino que ellos mintieron exagerando, diciendo todos van a él y ninguno viene a nosotros. Mira lo que dice el capítulo 4, versículos 1 y 2. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, y ahí la aclaración, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. El punto del versículo 1 del capítulo 4 no es que Jesús bautizaba a todos y Juan se quedó sin nadie que bautizar, sino que Jesús bautizaba a más personas de los que iban a ser bautizados con Juan el bautizador. Así que los discípulos de Juan mintieron al decir, todos van a él, sino que ellos tenían envidia, eran orgullosos, se quejaron, menospreciaron y discutieron porque respondieron al señorío de Cristo con orgullo. Y así puede ser en nuestra vida. Quejarnos, tener envidia, menospreciar a Cristo y a otros, elevarnos a nosotros a una posición superior a la que nos corresponde. Aun cuando somos creyentes podemos estar actuando como estos discípulos orgullosos. En los versículos 27 al 36 encontramos la enseñanza acerca del señorío de Cristo. ¿Cómo debemos responder ante su señorío? Esto debe ser con humildad. Y para facilitar este estudio, esta parte del 27 al 36 lo vamos a dividir en dos partes. Observa que lo vamos a dividir en dos partes porque el texto está así dividido. Es el texto el que nos muestra las divisiones en que hacemos para entender su mensaje. Y estas son las dos partes. La humildad al considerarse a uno mismo y la humildad al considerar a Cristo. La humildad al considerarse a uno mismo desde el versículo 27 hasta el 30 y la humildad al considerar a Cristo. Es decir, si tú te miras a ti mismo, debes responder con humildad. Y si tú miras a Cristo, debes responder con humildad. Si estás respondiendo con orgullo, no te estás viendo adecuadamente y no estás viendo a Cristo adecuadamente. Y mira, lo digo que está dividido así el texto porque dice el versículo 27, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. ¿A quién se refiere? De manera general, se refiere a todo hombre, pero en este contexto Juan se está refiriendo a sí mismo. Juan se refiere a sí mismo. El ministerio que él tiene no lo tiene por derecho, sino que lo ha recibido del cielo. Así que desde el versículo 27, Juan se considera a sí mismo, se centra en sí mismo para mostrar cuál debe ser nuestra consideración con humildad. Y mira el versículo 31. El que procede de arriba está por encima de todo. ¿A quién se refiere? No se refiere a Juan. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Así que Juan, después de mirarse a sí mismo, Juan nos hace mirar a Cristo. Y al mirar a Cristo debemos responder con el mismo resultado, humildemente. Si te consideras a ti mismo como la Biblia nos dice, y si consideras a Cristo como la Biblia dice, debería resultar eso en tu corazón
con humildad, con humildad. Así que veamos en primer lugar esta mañana esta primera parte, la humildad al considerarse a uno mismo. La humildad al considerarse a uno mismo. Esto va a ser lo que vamos a estudiar en los próximos minutos. Y aquí, al considerarse a uno mismo, Juan da una respuesta acerca de sí mismo a sus discípulos, aquellos que estaban siguiendo a Juan, para que sus discípulos consideren a quién están siguiendo y para que sus discípulos se consideren a sí mismos también. Se examinen y examinen a quién siguen. Son discípulos de Juan el Bautizador, pero Juan el Bautizador los expone al hecho de quién es él, Juan. Y hay 4 aspectos que vamos a ver de la humildad que Juan enseña y que nos animan a crecer en humildad ante el señorío de Cristo. La primera es la humildad en la gracia. Mira el versículo 27. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Juan corrige a sus discípulos que vienen con orgullo quejándose de Cristo, diciéndoles la realidad que ellos están ignorando acerca del ministerio que están cumpliendo. Juan está cumpliendo un ministerio y es valorado por los judíos. Y sus discípulos que siguen a Juan están beneficiándose de la buena valoración que Juan tiene de los judíos. Juan crece en popularidad, muchos siguen a Juan y estos se benefician de la popularidad de Juan. Pero Juan les dice: escucha, espera. Nada de lo que yo pueda estar recibiendo lo tengo por mí mismo, sino que me ha sido dado del cielo, y esto significa que se me ha dado por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Cuando tú reconoces lo que Dios te da por gracia, entonces humilla tu orgullo. Entonces reconoce que lo que has recibido no lo merecías. No lo merecías. Es más, lo que merecía era todo lo contrario, el castigo por mis pecados, eso es lo que yo merecía. Pero ¿qué he recibido del cielo? He recibido perdón, he recibido paz, he recibido bendición espiritual. Así que cuando reconozco lo que he recibido por la gracia de Dios, entonces estoy creciendo en humildad. Reconocer que no somos dignos de recibir nada por nosotros mismos. Reconocer que no merecemos lo que hemos recibido de Dios. Reconocer lo que recibimos de Dios por gracia, eso es un privilegio para nosotros. Así que cuando reconocemos la gracia de Dios en nuestra vida, cuando reconocemos que todo lo que podemos hacer y que pueda ser digno de alabanza, no ha sido por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios en nosotros, entonces estamos creciendo en humildad. Mira lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4. Muestra que no hay jactancia posible para aquellos que recibimos de Dios por gracia todo lo que tenemos. Dice Pablo a esta iglesia caracterizada por su orgullo, ¿verdad? Así que un creyente puede estar viviendo en el orgullo y necesita recordar la gracia de Dios. Y dice en el capítulo 4, versículo 7 de 1 Corintios, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Es decir, ¿qué hay de diferente entre tú y otros que te haga a ti ser merecedor de algo que tienes tú que no lo hayas recibido? ¿La respuesta cuál es? No tengo nada que no haya recibido. Todo lo que tengo lo he recibido de la gracia de Dios. ¿Qué hay en tu vida que tú hayas podido conseguir por ti mismo que no se te haya dado de parte de Dios? Dime. Me dirá, bueno, me he comprado una casa muy buena como resultado de mi trabajo. Bueno, ¿tu trabajo? ¿Quién te dio la capacidad para trabajar? ¿Quién te da la vida para trabajar? Tengo una familia muy preciosa que con mucho esfuerzo y sacrificio estamos echando para adelante. ¿Quién te ha dado tus hijos? ¿Quién te ha dado tu matrimonio? ¿Quién te ha dado tu familia? Es más, ¿quién ha nacido por sí mismo? ¿Quién se ha dado vida a sí mismo? Así que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Y por eso termina Pablo diciendo esta pregunta. ¿Y si lo recibiste? Que todo lo que tienes lo recibiste. Si lo recibiste, termina diciendo, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? No hagas eso.
¿Por qué te sientes orgulloso? ¿Por qué te jactas? Porque te pertenece y actúas como si no te lo hubieran dado. Y esto es lo que Juan está examinando en su propia vida. No hay hombre que pueda recibir nada de sí mismo ni hacer nada si no ha sido dado del cielo. Así que, ¿qué sentido tiene sentirnos orgullosos por lo que no nos corresponde? Por lo que Dios nos ha dado por gracia. Así que la humildad es una humildad en la gracia de Dios. La gracia de Dios es el origen de todo lo que tenemos. Es más, es el origen incluso de los ministerios que realizamos cuando Dios ya nos ha salvado, nos ha colocado en su iglesia, en una iglesia local con dones espirituales para ejercerlos en el ministerio. Y pensamos en muchas ocasiones que eso es una razón para sentirnos orgullosos. Pues eso es lo que estaba pasando con los discípulos de Juan. Parece que estaban haciendo un ministerio que está aprobado por Dios, que es conforme a la voluntad de Dios, pero ellos utilizan ese ministerio para demandar la gloria que ellos creen que tienen. Entonces Juan les dice, mira, ni siquiera yo empecé este ministerio de bautizar y preparar el camino del Señor porque hubiera algo en mí que me capacitara, sino que me ha sido dado por gracia. Y la gracia es que Dios nos da un bien que no merecemos cuando lo que merecíamos era todo lo contrario. La humildad en la gracia y no en nuestro supuesto mérito nos hace crecer en humildad. La humildad en la gracia y no en nuestro supuesto mérito es la respuesta adecuada ante el señorío de Cristo. ¿Cómo deberíamos responder ante esto? Bueno, deberíamos confesar nuestro pecado. Cuando incluso por medio de la gracia que hemos recibido la usamos para nuestra gloria. Todos, empezando por mí, tenemos todavía esta tendencia viviendo en la carne. Tenemos el pecado en el que estamos deseando, en mayor o menor medida, la gloria que no nos pertenece cuando todo lo que tenemos ha sido por gracia. Debemos pedirle al Señor que nos capacite para recordar y no olvidarnos de sus bendiciones. Salmo 103 dice eso. Bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios por gracia. No dice por gracia en el texto, pero la Biblia nos enseña que todos los beneficios que recibimos de Dios son por gracia. Así que no te olvides. Ora al Señor que te capacite para recordar la gracia que ha tenido contigo. También deberíamos alabar al Señor, ¿verdad? Alabar al Señor. Dios es digno de ser alabado porque nos ha dado en Cristo Jesús todas las riquezas espirituales y nos ha colocado bajo su señorío, el lugar donde deseamos estar. El lugar donde deseamos estar. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y si no tienes a Cristo, da igual lo que tengas, que no tienes nada. Estar en Cristo, por gracia, es un lugar en el que estamos humillados, con humildad en su gracia. Así que 4 aspectos de responder con humildad ante el señorío de Cristo. El primero lo hemos visto, la humildad en la gracia, versículo 27. En segundo lugar, lo encontramos en el versículo 28 y es la humildad duradera. La humildad duradera. Mira lo que dice ahí el versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. ¿Qué está haciendo Juan aquí? Juan está recordándole a sus discípulos que lo que él cree hoy es lo mismo que dijo al principio. Les está diciendo, lo que yo dije al principio es coherente con lo que hoy continúo haciendo y pensando. La humildad perdura en el tiempo con coherencia. No es una humildad temporal, un ratito de humildad. Es una humildad continua, constante, aunque progresiva. Una humildad continua, constante, aunque progresiva. Porque el Señor no es el Señor un ratito, ¿verdad? El Señor es el Señor las 24 horas del día con todos sus minutos y segundos. El Señor nunca deja de ser glorioso y tener autoridad sobre nosotros y sobre toda su creación, y por eso nos dice que la humildad debe ser duradera. Y Juan le recuerda aquí, el versículo 28, a sus discípulos orgullosos, celosos,
que él mismo, Juan, les ha dicho desde el principio lo mismo. Les ha dicho desde el principio que seguía siendo no solo un mensaje, sino un mensaje aplicado en su propia vida. Mira 2 páginas más atrás, capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, es decir, no mintió, él confesó una confesión verdadera, confesó, no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Yo no soy el Cristo, yo no soy. No soy nadie de eso. Este fue el testimonio que Juan dio acerca de Cristo, dice el versículo 22. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Es decir, ¿qué piensas de ti mismo? ¿Verdad? Y Juan, al responder a qué piensa de sí mismo, piensa bíblicamente, humildemente, y responde así. Versículo 23, él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino ¿de quién? Del Señor. Yo soy simplemente un profeta que ha sido enviado por la gracia de Dios a apuntar a Cristo y no a ser seguido. Mira, hermano, el éxito en el ministerio no es que le sigan a uno, sino ser una herramienta para que Cristo sea seguido por sus hijos. Y esto es lo que Juan está diciendo. Yo empecé sabiendo quién era y continúo siendo consciente de quién soy. Juan le dice a sus discípulos, yo os dije que ese era al quien teníais que seguir. Todavía estáis aquí. Mi humildad perdura en el tiempo. La humildad de Juan continúa estando presente en su vida. Juan dio testimonio diciendo que él no era el Cristo y apuntó a Cristo como el único que debe ser seguido por el hombre. Todos aquellos que de alguna manera podemos ser seguidos, podemos tener personas que están atendiéndonos, tenemos el peligro del pecado del orgullo, de pensar que eso es agradable y convertirse ese en el propósito del ministerio, que cada vez haya más personas que me escuchen, que cada vez hay más personas que estén atentos. Pero eso es pecado de orgullo, al que todo ministro de Cristo debe estar examinándose a sí mismo y todo creyente también. Porque nada tenemos por nosotros mismos, sino que se nos ha dado por gracia y además no para nosotros ser seguidos, sino para apuntar a aquel que merece ser seguido, a Cristo. Yo no estoy compartiendo nada que venga de mi propia mente, es lo que el texto está diciendo. Y por eso debemos todos, juntos, someternos a la palabra de Dios y no a la palabra del hombre, ni al liderazgo orgulloso y pecaminoso de ningún hombre. Por eso esta humildad piadosa frente al señorío de Cristo es una humildad que perdura y es consistente en el tiempo. Aquellos que glorificaban a Juan y por extensión se glorificaban a sí mismos, debían recordar que desde el principio Juan dio testimonio coherente a lo largo del tiempo de estar sometido humildemente al señorío de Cristo. Así que escucha. La humildad reconoce quién somos, la humildad reconoce quién es el Señor y esto es una convicción que debe ser coherente en el tiempo, perdurar en el tiempo. Estar en Cristo es cada vez estar más consciente de nuestra condición pecaminosa y de cuán grande es la gracia que nos salvó. Recuerda que Pablo a lo largo de su vida escribió varias cartas. Y en una de las primeras cartas, él se considera ser el más pequeño de los apóstoles. Unos años después, él se consideró ser el más pequeño de todos los creyentes. En su última carta, Pablo se consideró ser el más grande de los pecadores. Y esa fue una humildad consistente en el tiempo, que continuó creciendo en humildad y cada vez más consciente de quién es Cristo. Por eso examinemos nuestra vida continuamente
perseveremos para crecer en humildad, crecer hacia abajo, crecer en humildad ante el señorío de Cristo, crecer en nuestra humildad en el servicio a los demás, seguir el testimonio de aquellos que están siendo humildes, exaltando a Cristo y seguir su ejemplo. Pedir perdón al Señor por tantas veces que nuestra humildad desaparece. Nuestra humildad está ausente y el orgullo está en nuestras vidas y debemos confesarlo delante del Señor. Así que, hermano, amigo, depende del Señor en oración. Pídele que te dé humildad que perdure en el tiempo en todas las áreas de tu vida. 4 aspectos de la humildad de Juan que nos anima a crecer en humildad ante el señorío de Cristo. Uno es la humildad en la gracia, ¿verdad? Segundo, la humildad duradera. En tercer lugar, la humildad con gozo. La humildad con gozo. Versículo 29. Juan 3, 29. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Lo que Juan está diciendo es que responder con humildad ante el señorío de Cristo no amarga tu vida, no te convierte en un amargado. La humildad no es sinónimo de amargura. Ser humillado no es sinónimo de estar amargado. Es contrario a lo que normalmente pensamos. Al contrario, ser humillado a nuestra verdadera posición debería ser nuestra razón de gozo, de saber en realidad que no estamos pretendiendo ser más de lo que en realidad somos. Y además es que nos gozamos en estar bajo el señorío del único que tiene autoridad, de Cristo Jesús. Ahí entonces es cuando somos esclavos del mejor amo del mundo y nos gozamos por colocarnos en nuestra posición y que Él sea exaltado a la suya. Y Juan lo hace esta ilustración, expresándolo en esta ilustración. El que tiene la novia es el novio. ¿A quién se refiere Juan? El que tiene la novia es el novio. Es una clara alusión a que solo Cristo es el novio de su iglesia. Solo Cristo es el novio de su esposa. Y solamente Cristo se goza en esa unión y los invitados del novio se gozan al ver esa relación de Cristo con su iglesia. El amigo del novio no pretende usurpar el lugar del novio, ¿verdad? El amigo del novio no pretende ocupar el lugar del novio. Ese es el lugar de Juan. Él dice, versículo 29, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera. ¿Quién es ese amigo del novio? Es Juan mismo. Juan continúa examinándose a sí mismo para ver con humildad su posición. ¿Y cuál es su realidad? Porque yo no tengo autoridad sobre los creyentes. Como hemos dicho antes, los ministros de Cristo son siervos de Cristo, pero no son la autoridad sobre la iglesia de Cristo. Porque es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de los hombres. Y ni siquiera el Papa, que no es una persona establecida por Dios, tiene autoridad en la iglesia. Esa no es la iglesia de Dios, la que está encabezada por un Papa. La iglesia de Dios es la que Cristo es la cabeza, únicamente. Y nadie más. Ningún pastor, ningún consejo de ancianos, ningún grupo de iglesias, solo Cristo. Porque Cristo es el novio de su iglesia, que es la esposa. Como Pablo lo ha dicho en Efesios capítulo 5 y otros pasajes de la Escritura que nos enseñan cómo Cristo tiene una relación con su iglesia que se compara con el amor entre un esposo y una esposa. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, y estos son un mandato, un llamado para los creyentes que están casados. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como, y esto es una comparación, del mismo modo que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que tenemos una relación de amor perfecto en el que el matrimonio debe mirar y seguir el ejemplo. Porque Cristo es el esposo de la iglesia. La iglesia es su esposa. Continúa diciendo el versículo 26 de Efesios 5.
Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, esto es la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo. Y todavía está hablando de Cristo amando a su iglesia. Él la ama de tal manera que se entrega por ella, la purifica, la limpia, con el propósito de él mismo presentársela a sí mismo. Y dice así, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Un momento en el que todavía no ha sucedido, pero en el arrebatamiento sucederá. Cristo un día vendrá. Así como viene el ladrón en la noche. ¿Y cómo viene el ladrón en la noche? No avisa, no te llama, oye, tenga atención que hoy voy a ir. No avisa, en cualquier momento Cristo puede venir a por su iglesia. Ese será el encuentro de Cristo con su amada esposa. Contigo y conmigo, los que somos miembros de su iglesia, los que hemos sido salvados por la sangre de Cristo, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Entonces nadie tiene derecho a usurpar el lugar de Cristo. Y le dice Juan a sus discípulos, ¿tenéis envidia de él, que es el novio? Cuando vosotros sois los amigos del novio y tenéis que gozaros en él, vosotros sentís envidia y yo me gozo de una manera completa. Y observa que aquí el énfasis de Juan es que este gozo es un gozo que no puede ser comparado, que no tiene comparación, que supera toda expectativa. Y termina diciendo, versículo 29, y por eso este gozo mío se ha completado. Y tiene aquí dos aspectos. Se ha completado es que ha llegado a su propósito, que Cristo sea exaltado y que yo sea humillado. Que Cristo esté tomando el lugar del novio y yo, que soy el amigo del novio, yo ya no esté solamente haciendo como en aquella época. El amigo del novio era quien entregaba la novia al novio. Y Juan no pretendía quedarse con la novia. Y nadie puede pretender hacer eso con su iglesia, con la iglesia de Cristo. Y este gozo no solamente que se está cumpliendo en ese tiempo, sino que es un gozo completado, es decir, un gozo superior, preeminente, completo. Y la humildad se muestra en que nos gozamos de los beneficios que recibimos de Dios por gracia, de que esta humildad perdure en el tiempo y tengamos una relación con Cristo de Señor y esclavo suyo. Y Juan no siente envidia, ni considera a Jesús como la competencia, sino que Juan se goza en que Cristo esté siendo preeminente, el Señor. ¿Te gozas, hermano, de ser esclavo de Cristo? ¿Te gozas en que Cristo sea exaltado como el Señor de todo? Mira, Cristo es el mayor ejemplo de gozo. Acompáñame un momento a Hebreos capítulo 12. Mira lo que dice ahí el texto, un texto bien conocido. Versículo 1 y 2 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y estos no son testigos que nos ven, sino testimonios que hemos tenido. Tenemos tan grande nube de testimonios, que lo ha dicho en el capítulo anterior, el capítulo 11, todos que por medio de la fe aguardaron las promesas de Dios y se mantuvieron obedientes a la promesa, a la palabra de Dios, teniendo esos testimonios, ahora nosotros despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, nos frena, es un lastre. Despojémonos de ello y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos correr la carrera? Bueno, despojándonos del pecado, identificando en nuestra vida qué está haciendo de una manera orgullosa y cómo debemos crecer en humildad, pero también poniendo nuestros ojos en quién, dice ahí, versículo 2, puestos nuestros ojos en Jesús. Y escucha, la carrera no tiene como meta a Jesús. La meta no es Jesús. La carrera no tiene a Jesús como la meta. La carrera tiene a Jesús como el ejemplo. Poniendo nuestros ojos en Jesús, quien es nuestro perfecto ejemplo de correr una vida de obediencia para la gloria de Dios. Poniendo nuestros ojos en Jesús, en cómo Él corre, yo voy a correr también esta carrera. Y mira lo que dice el texto. Puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz
menospreciando la vergüenza, lo hemos leído esta mañana. Se mofaban de él, le pusieron una corona de espinas, le escupían, se ponían ahí arrodillados, pero simplemente para humillarlo. Mira, todo eso que Cristo sufrió, lo enfrentó con gozo. Increíble. Si el que merece todo se humilló con gozo, ¿cómo debemos gozarnos nosotros los que no merecemos nada? Porque Él se ha exaltado. Así que Juan está diciendo, debemos ser humildes con gozo, teniendo nuestro testimonio en Cristo Jesús, quien menospreció la vergüenza, pero se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ese es el lugar de Cristo. Y si Él se gozó siendo humillado, cuando Él merecía todo, ¿cómo no nos vamos a gozar nosotros? ¿No nos ha dejado ejemplo para seguir corriendo la carrera, reconociendo que no merecemos nada y así Él es glorificado? Así que este gozo completado, este gozo perfecto, satisfactorio, absoluto, un gozo sin carencia, un gozo que no defrauda, un gozo completo está puesto en reconocer a Cristo como quien es y a nosotros como esclavos suyos, siervos suyos, que hemos recibido la salvación por gracia y no la merecíamos, y que Él está obrando para que nuestro gozo sea perdurable, completo, perfecto. El gozo no tiene envidia, ya que es un gozo completo en Cristo. El gozo no está en el orgullo. En una actitud orgullosa nunca encontrarás gozo. Siempre querrás más. Nunca será suficiente. Los aplausos que deseas nunca serán suficientes. Pero el gozo en la humildad en Cristo, ese es un gozo perfecto. Perfecto. Entonces, ¿te gozas en Cristo? ¿En que Cristo reciba gloria aunque tú estés sufriendo injustamente? ¿Te gozas en que Cristo reciba gloria mientras tú estás sufriendo injustamente? Entonces, gózate en el sufrimiento, recordando que Cristo, el Señor, sufrió sin merecerlo, por ti, en tu lugar. ¿Te sientes gozoso cuando otros hermanos reciben reconocimiento de su labor y tú no? Pues gózate cuando Dios es glorificado por medio de todos sus hijos. ¿Te sientes gozoso cuando sirves al Señor en algo que parece insignificante, que nadie lo valora? Pues gózate cuando tienes el privilegio de servir al Señor, un privilegio de gracia, que Él no se olvida de ese servicio. ¿Te sientes gozoso al recibir la gloria de lo que haces? Más bien debes gozarte en atribuir a Dios la gloria de lo que te permite hacer. ¿Te sientes gozoso al ser acusado injustamente cuando lo que en realidad estás buscando es ser fiel al Señor? Pues gózate al ver el ejemplo de Cristo, que Él fue acusado injustamente y sirvió perfectamente al Padre. Gózate en reconocer a Cristo como Señor. Gózate en disfrutar de ese gozo de ser un esclavo. Un esclavo. Gózate en ser miembro de su familia, en ser parte de su amada esposa. Gózate en la humildad ante el señorío de Cristo. Y terminamos con estos 4 aspectos de la humildad, que Juan lo vio en su vida, nos puso un testimonio y debe estar en la vida de todo creyente, y aquellos que no son creyentes no pueden vivir este gozo. Necesitas reconocer a Cristo como Señor y Salvador para que este gozo pueda verse en tu vida. Y si buscas el gozo y la humildad en otras cosas, nunca las hallarás. En Cristo únicamente, una relación con Cristo perfecta te hará crecer en esta humildad ante su señorío. Lo hemos visto, la humildad en la gracia. En segundo lugar, la humildad duradera, que perdura en el tiempo. La humildad con gozo, y ahora terminamos con la humildad necesaria. Necesaria. Versículo 30, ¿qué dice ahí? Es necesario. Es necesario. No es una opción. No es una opción. Puedes o no puedes ser humillado. No, es necesario. Aquí esta palabra es obligatorio. Es imprescindible. No podrás evitar. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Aquí entonces Juan termina esa consideración con una frase que resume esta realidad. El que es humilde y crece en humildad sabe que esto es necesario.
que es necesario que Cristo sea exaltado a un lugar en el que merece, que es todavía mayor al que nosotros le estamos dando, y que es necesario que yo disminuya, porque continuamente yo estoy queriendo elevarme a un lugar que no me corresponde. Es más, cuando dice ahí Juan, es necesario, Juan sabe cuál es el plan de Dios. Dios es un Dios soberano que ha creado los cielos y la tierra con un propósito, un plan que se va a cumplir, quiera tú o no. Y dentro de ese plan estaba que Cristo viniera. Y desde el nacimiento de Juan el Bautizador, ya sus padres recibieron el mensaje de que éste será llamado grande entre los hombres porque él vendrá delante del Mesías. Jesús dijo que no había otro hombre nacido de mujer como Juan. Y eso no exaltó a Juan. Eso colocó a Juan en su lugar necesario. Yo simplemente soy la voz del que clama en el desierto para apuntar al Mesías, al Cristo. Porque es necesario que Él crezca al lugar que le corresponde y es necesario que yo disminuya a un lugar al que me corresponde. ¿Cuál es el lugar que nos corresponde? Es cierto que es necesario que los discípulos de Juan dejen de seguirle y comiencen a seguir a Cristo como Señor y Salvador. Que todo el que tenga su confianza en una persona o en las cosas que hace para Dios es necesariamente urgente que abandone esa confianza. Que abandone la confianza en el hombre. Que abandone la confianza en los ídolos. Que abandone la confianza en la tradición, en la religión, en la sabiduría humana. Que abandone la confianza en el poder del dinero, en el poder político, que abandone toda confianza en cualquier lugar y persona donde tú estás poniendo tu confianza. Es necesario que reconozca que no hay otro como Cristo. Es necesario. Si tú mueres y no has reconocido a Cristo como Señor, tu destino es el infierno por toda la eternidad y eso es justo. Es más, es justo para ti y para mí. La diferencia es que aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, no vamos a recibir lo que era justo por nuestro pecado porque fue cargado sobre Cristo. Y Él pagó esa deuda. Y ahora lo que a mí no me correspondía, por la justicia de Cristo, Dios me la da. Y aquellos que hemos creído en Cristo, si morimos ahora mismo, sabemos que nuestro destino está reservado en los cielos. Con toda seguridad sabemos que vamos al cielo. Pero no por algo que hayamos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho para nuestro bien. Porque Cristo es nuestro Señor y Salvador, nuestro dueño. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. El versículo 30, mira lo que dice de nuevo. Es necesario que Él crezca. Se presenta como un balancín. ¿Sabes lo que es un balancín? Lo que jugaba en los parques todavía hay, ¿no? Pero cuando éramos chicos, o yo era chico, eran de hierro. Bueno, ese balancín es el que o uno está abajo y el otro arriba, o la otra persona está abajo y el otro arriba. Eso es lo que Juan está diciendo. O Cristo es exaltado y eso significa que yo soy humillado, o yo soy engrandecido con mi orgullo y eso significa que estoy humillando a Cristo. Las dos cosas no pueden pasar. Si yo estoy menguando, Cristo está siendo exaltado. Si yo estoy siendo exaltado, Cristo está menguando. Y una de dos está sucediendo en tu vida. Una de dos. O tú estás menospreciando a Cristo como Señor y Salvador y no crees en Él y rechazas la salvación que Él te ofrece. Y eso lo que significa es que tú estás exaltado. O por el contrario, por la obra del Espíritu Santo en tu vida, te humillas ante su señorío. Te humillas ante su grandeza. Él es el Salvador y el Señor de tu vida. Y entonces ahí es donde has empezado el camino de la humillación. Humillarte es rebajarte del lugar donde tú creías que te corresponde, a tu verdadero lugar, a tu verdadero lugar. Ponerte ahí en el balancín, ahí, tocando el suelo, y que Cristo esté lo más alto, en el lugar donde a Él le corresponde. Dijo el salmista en el Salmo 72, versículo 17, sea su nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol. Debemos alabar al Señor, que su nombre sea engrandecido mientras existamos y sean benditos por Él los hombres. Llámenlo bienaventurado todas las naciones,
Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre. Para siempre sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Amén y amén. Cierto y ciertísimo. Pablo dijo, ¿qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Somos servidores, mediante los cuales vosotros habéis creído, según Dios nos dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega, ni nada más es algo, sino Dios lo es todo, que es el que da el crecimiento. Así debemos crecer en nuestra vida, pidiéndole al Señor que nos ayude, a que en su providencia reconozcamos que todo lo que Él permite en nuestra vida es para humillarnos a nuestra posición, para que Él sea exaltado a la suya. Todo el plan de Dios se resume en eso, que Cristo sea exaltado. Eso significa que tú y yo debemos humillarnos. Es necesaria, no es una opción. Quieras o no quieras, todos vamos a ser humillados. O voluntariamente por la obra del Espíritu Santo, o todos los impíos serán humillados cuando Cristo venga. Y les dará el juicio que merecen por su orgullo. Así que confiesa tu pecado delante de Dios. Pídele que Él te salve, que te haga hijo suyo, un esclavo suyo, un miembro de su iglesia, de su amada, que Él gobierne tu vida, que dirija el plan perfecto que Él tiene para ti, aun en medio de sufrimiento. Esa humildad necesaria es la que descansa en la soberanía de Dios, cuando cosas que no deseamos suceden, y descansamos en su soberanía.